Como primera actividad tenemos un grupo de docentes de nuestros centros regionales y del campus central. Nos acompañan para compartir en este momento sus experiencias en el campo de la innovación educativa en la UNA. La máster Lourdes Madrid, ella es docente del Departamento de Pedagogía de la Universidad en el Valle de Sula. El licenciado Carlos Agurcio, él es docente del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, y la ingeniera Jenny Castellanos, que es docente de la Facultad de Ciencias Espaciales de nuestro campus central. Para ellos les pido un fuerte aplauso. Como ustedes saben, la universidad ha venido trabajando desde el año 2010 proyectos de innovación educativa vinculados al uso educativo de las tecnologías y específicamente a la implementación de nuestro modelo de educación virtual. De ese año hasta acá hemos trabajado arduamente en poder poner en línea los planes de estudios de la carrera del técnico en microfinanzas, que es un plan de estudios virtualizado al 100% hasta este momento, y el plan de estudios de la licenciatura de pedagogía, que está a un 90% ya virtualizado. Y hemos iniciado a partir del año pasado a trabajar con el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en la virtualización de una carrera que ahí hay más niveles de complejidad para poder ponerla en línea, como es la licenciatura en ecoturismo. La máster Lourdes Madrid va a compartir su experiencia en poner en línea el taller de práctica profesional supervisada número 1, que forma parte del plan de estudios de la carrera de pedagogía. El licenciado Carlos Agurcia va a compartir su experiencia en el desarrollo de la asignatura de psicosociología, que forma parte del plan de estudio de la licenciatura en ecoturismo del CUSLA, que es la oferta con la que estamos trabajando en el telecentro UNA-CUSLA Roatán. Y la ingeniera Jenny va a compartir su experiencia en la virtualización de la asignatura Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, que es una asignatura que es optativa del área general en ese campo, ¿verdad?, de las ciencias espaciales, y que el otro año vamos con un pilotaje para poder ofrecerla en línea a estudiantes de Ciudad Universitaria, del Centro Universitario Regional de Comayagua y del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Así es que a manera de conversatorio van a exponer ellos de manera muy breve, y se van a ir proyectando en la pantalla algunas imágenes de lo que incluyen estos entornos de aprendizaje virtual. Como les digo, muy brevemente ellos van a compartir su experiencia, porque bueno, está toda la clase virtualizada y entrar en detalles en cada una de ellas, pues el tiempo es muy largo. Así es que vamos a comenzar y voy a cederle la palabra a la máster Lourdes Madrid. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta nueva experiencia de aprendizaje. Para mí es la segunda oportunidad de diseño de asignatura. En primer momento, el año pasado, por cierto, presenté la asignatura de Administración Educativa 1, y en esta ocasión esta es una asignatura como un taller de práctica profesional 1. Así, en la carrera de pedagogía nosotros tenemos dentro de nuestro plan de estudios 3 talleres: taller de práctica profesional 1, taller de práctica profesional 2 y taller de práctica profesional 3. Los tres son diferentes. Uno es exclusivamente docente, que es el taller de práctica profesional 1, el 2 es de investigación y el 3 es vinculación. En esta ocasión, el taller de práctica profesional 1, al inicio, como experiencia de aprendizaje, no encontraba cómo iniciar porque es totalmente distinta. Es un taller
tengo la experiencia al inicio, antes de diseñarla, tenía la experiencia de cómo impartirla de forma presencial, pero no en línea. Y fue un reto grande, tanto para mí como para el equipo que de aquí de la Dirección de Innovación Educativa, porque cómo llevar un taller que es sumamente práctico en línea. Y sí se puede, y sí se logró. Se están logrando los objetivos. Ya tenemos la primera experiencia en el Telecentro Choloma. Este periodo académico ya se está finalizando esta asignatura como taller. ¿Cuál fue la experiencia mayor al diseñar esta asignatura? Uno de los retos fue el que no debía de copiar nada de la web, sino que todo fue a partir de una experiencia real, porque de hecho el objetivo en sí del taller es llevar a cabo una experiencia real de docencia. Y si yo quería lograr el objetivo con los estudiantes que estudian la modalidad en línea, pues yo tenía que iniciarlo haciéndolo de la manera que fuera de mi autoría, con el apoyo de todo el equipo DIECTAN, igual con el apoyo de los docentes de la carrera de pedagogía en una ABS. No fue fácil, pero sí se logró. Entonces, esta experiencia nosotros, especialmente de forma presencial, se llevan a cabo, son 130 horas de la clase. Eso incluye el taller. Esas 130 horas son práctica como docente de los estudiantes. No se puede llevar a cabo este taller como capacitaciones, porque si no, no estamos logrando el objetivo del taller. ¿Qué se hizo en línea? ¿Cómo llevar una experiencia presencial en línea? Bueno, esos 130 horas fueron distribuidas en 80 horas de práctica docente a los estudiantes y el resto, que eran 30 horas, en tutorías, 50 horas en tutoría. ¿Qué incluye esta tutoría? Pues es la asesoría que se le da al estudiante en línea en el diseño de la planificación didáctica que va a ejecutar en su proceso de práctica. ¿Cuál fue en el momento las preguntas que surgieron durante el proceso del diseño de la asignatura? ¿Cómo el tutor va a llevar un control de esa práctica? Sí se pudo hacer. Se diseñan los instrumentos en base a que el tutor puede llevar un control durante el proceso de la asignatura, de la enseñanza de la asignatura, de la práctica también, pero para esto requiere un gran compromiso por parte del tutor. ¿Qué implica ese compromiso? Estar revisando semanalmente los planes didácticos, la planificación didáctica, que los estudiantes deben de ir a ejecutar en sus centros identificados para realizar la práctica docente. Es decir que no solo es el que elaboren los planes y se puedan recibir en línea, no, es también llevar a cabo ese contacto con el estudiante en línea bien personalizado, que pudiera creerse no se va a lograr, sí se logra. Y la experiencia que nosotros ahorita acabamos de tener en el Telecentro de Choloma, fuimos al Telecentro con la compañera que impartió la asignatura y se dieron todos los lineamientos generales de cuál iba a ser el enfoque y se logró, les diré que casi en un 100%, porque como era la primera vez y sí se logró. Algo bien importante en la asignatura y que quisiera destacar es que las imágenes son tomadas por los mismos estudiantes que han cursado la asignatura de taller, o sea, que han cursado este taller. Videos igual, son elaborados por ellos, los videos a partir de esas prácticas. Todo lo diseño de la planificación de la misma manera es diseño elaborado como tanto el docente con los estudiantes, es decir que tratar de hacer ese enlace y esa comunicación entre los muchachos que estudian en línea como los que estudian en presencial. Algo importante también es que las estrategias de enseñanza que se tomaron en cuenta para los muchachos es: no se pierde el contacto, como les refería anteriormente, y se hace un portafolio en línea como estrategia de evaluación y de enseñanza. ¿Cómo se va diseñando ese portafolio? Bueno, se va diseñando a partir de las experiencias que tienen ellos de forma semanal
y van incluyendo toda esa documentación para al final llevar el proceso de evaluación antes, durante y al final del proceso. Es decir, se cumplen las 3 fases de la evaluación con este taller. Ese portafolio inicia con los datos muy generales hasta finalizar con un trabajo terminado. Ahí ellos van a tener las evidencias de su aprendizaje, evidencias de su trabajo. Para ello, claro, se requiere del compromiso del tutor como de los mismos estudiantes. Es importante que, como la modalidad permite esa presencialidad, también esa reunión con los muchachos, se pueda hacer de forma periódica. Con la experiencia que acabamos de tener, de forma semanal se hacían esas reuniones y se logró ir a verificar que los muchachos estuvieran realizando su práctica docente, tal como se diseñó en la planificación. También algo muy importante es que para este periodo que nosotros acabamos de finalizar, el taller de práctica, si son 130 horas y 80 horas de práctica, significa que nosotros debemos de estar en la comunicación directa y en el enlace con la Secretaría de Educación, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para llevar la práctica de docente, el apoyo de las instituciones educativas que existen en el país para que ellos tengan ese espacio de desarrollo en sí del taller y que lleven a cabo y se logre el objetivo de docencia, el objetivo de tener una práctica real de docencia. La planificación se revisa previo a la ejecución y se les da un visto bueno. Antes de todo, de que los muchachos lleven a cabo su práctica, se les da un taller de inducción para prepararles y darle las indicaciones generales de cuál va a ser su desempeño, cuáles van a ser las líneas estratégicas de acción. Además, para el taller en línea se adjuntaron también normas de práctica, ya dejar establecidas las normas de práctica, porque ellos saben en qué momento deben de entregar su planificación, cuándo se va a regresar por el tutor, cuando se ya le diga está bien, ejecútela, la preparación del material didáctico, todo esto entonces va a incluir un proceso de evaluación continua. Ahorita, por ejemplo, nosotros ya está programado para el sábado 13 de diciembre un taller de inducción donde van los muchachos que cursarán este taller de práctica en los telecentros y nos vamos a reunir, al menos en una ABS nos reunimos, se les van a dar el taller de inducción y vamos a tratar de que sea la unificación de las experiencias, porque vamos a unir a los que van a taller de práctica presencial como a los que van a taller de práctica en línea, de manera que unifiquemos criterios y que el personal y todos los estudiantes que vayan a la práctica pues vayamos en sintonía con lo que se pide para lograr realmente el objetivo, que es la práctica de docente exclusivamente. Además que sabemos nosotros que tenemos un gran compromiso con las instituciones educativas, que no podemos de repente ir sin preparación porque se nos exige la preparación como docentes. Para ello va a requerir un gran compromiso, como les dije anteriormente, porque es necesario de todas las normativas existentes en la Secretaría de Educación. En este caso, estas es las pantallas en las que están ya diseñadas y que los muchachos ya tienen acceso. Y si vemos aquí, la forma de evaluación incluye, por ejemplo, ya está establecido la jornalización, cuánto es el valor porcentual por la jornalización, cuándo se debe de entregar, la planificación, cómo va a ser entregada, el diseño del portafolio, el tipo de documentos que se van a analizar y todas las normativas específicas del proceso de evaluación, no solo del tutor, sino de lo que los muchachos van a ir a ejecutar a las instituciones de educación a nivel nacional. Entonces, como sugerencia, sí, como ya la experiencia que tuvimos ahorita, es que este taller, como el año escolar no coincide con los periodos académicos de la universidad, que son 3, la sugerencia es para una nueva experiencia que iniciemos antes. Ahorita, si vamos a programar nosotros y ya con el proceso de inducción, significa que ya tendríamos la programación para el taller de práctica profesional 1 en línea a iniciarse en febrero, junto con en sintonía con el año escolar de la Secretaría de Educación.
y cumplir esas 80 horas de práctica. Cerramos las 80 horas de práctica con todo el proceso, con el compromiso, con la experiencia que ellos han vivido, y luego preparamos el otro equipo, que el otro equipo sería, para cumplir las 80 horas de práctica, sería iniciar en junio y finalizar en noviembre. Y de repente no programar esta asignatura, un taller en un tercer periodo, cuando el año escolar nos finaliza y quizá corremos el riesgo de no lograr las 80 horas de práctica. Entonces eso, en ese aspecto sería que nos organicemos, pero en sí la clase como taller quedó diseñada de tal manera que se logren los objetivos. Esto va a ser un ajuste que tiene que hacer el departamento, ¿verdad? Luego de analizar esta experiencia. Yo daré la palabra a la profesora Jenny Castellanos para que al final nos cierre el profesor Carlos Agurcia con los 10 minutos que ella tiene para compartir. Gracias. Buenas tardes, como presentó la licenciada Marta Quintanilla, mi nombre es Jenny Castellanos, trabajo en la Facultad de Ciencias Espaciales. Dentro de nuestra facultad hay diferentes departamentos. Por lo general a nosotros nos dicen que siempre estamos en las nubes o en el espacio, pero aclarando de que dentro de la facultad tenemos diferentes áreas de departamentos de trabajo, y en el departamento en el que yo pertenezco es el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica. La experiencia que tuvimos nosotros al trabajar con la Dirección de Innovación Educativa fue bastante interesante y bastante complementaria. Dentro de nuestra facultad hemos trabajado siempre con plataformas virtuales educativas, pero la experiencia ha sido en apoyo a la presencialidad. Y desde hace más de un año la facultad y el departamento específicamente se ha interesado en trabajar en conjunto con el personal de la Dirección de Innovación Educativa, donde se ha resaltado que no es lo mismo trabajar con una plataforma en apoyo a la presencialidad con las clases presenciales que llevar todas nuestras asignaturas, por lo menos la asignatura que es Sistemas de Información Geográfica, totalmente en línea. Es donde se resalta el factor y el componente de acompañamiento de lo que es la pedagogía, de lo que son todos los procesos que se desarrollan para poder tener el formato totalmente en línea. Y en el caso de nuestra asignatura, nosotros tenemos la experiencia de que muchas personas no conocen este campo. En sí, la asignatura de Sistemas de Información Geográfica, como algunas personas han de conocer los conceptos de sistemas de información, ya de decir, es el manejo de bases de datos. No es lo mismo. O es el manejo y conocer simplemente un software. No es lo mismo. El componente más importante y que nos gustó la experiencia es que nosotros trabajamos con tanto software libres como software comerciales para poder llevar la representación de todo el espacio, hablando de la esfera terrestre donde nosotros nos relacionamos, donde todas las actividades del ser humano, ya sea agricultura, ya sea turismo, ya sea educación, ya sea administración, poderlo, todos los fenómenos geográficos que se desarrollan en sí, poderlos llevar a un producto final que es un mapa. Muchas personas confunden un croquis con un mapa, muchas personas confunden un plano con un mapa. Es parte de los conceptos que nosotros aclaramos en nuestra asignatura. Muchas áreas de conocimiento, muchos campos, necesitan representar fenómenos geográficos como por ejemplo ubicar o mercadear lo que son la telefonía celular. ¿Cuáles son las áreas geográficas claves para que usted vaya a colocar antenas de repetición de señales? Entonces las personas hacen un mapa, se ayudan de las herramientas conocidas como Google Earth, pero ¿cuál es el componente que se fortalece en el conocimiento? Muchas personas dicen, usted puede mapear con Google Earth, pero ¿cuál es la exactitud que usted va a llevar en una zona geográfica como un municipio o una aldea? Usted puede referenciarlo utilizando esta herramienta, y hay que aclarar, no solo es la herramienta usar un programa como ser ArcGIS, como ser GBC, Sistemas de Información Geográfica, no.
lleva todo el componente del conocimiento de los conceptos aplicados al mismo. Entonces esto es parte de lo que nosotros enseñamos, y la ventaja es que esta asignatura es una asignatura optativa general que la pueden llevar todas las carreras. Este es el reto que tuvimos, cómo es lo que explicamos nosotros en la clase presencial, llevarlo totalmente virtual. Existe una infinidad de programas de los cuales nosotros nos podemos agenciar. En el caso de los software comerciales tienen un costo demasiado grande. Entonces existen software libres, y el que nosotros, no es el único que existe, pero el que nosotros vamos a manejar en esta asignatura se llama GBC, que ha iniciado como proyectos en universidades de España, pero ya está utilizado a nivel mundial, así como las plataformas en las que se han desarrollado. El componente y el factor que nosotros queremos resaltar es que esto fortalecerá no solo, como les decimos a los estudiantes, no solo ustedes van a tener un conocimiento que va a fortalecer su área educativa, sino que ustedes a futuro lo pueden implementar en sus carreras. Nosotros por eso estamos haciendo el acercamiento con los centros regionales, y vamos a iniciar con el centro de Comayagua y del Litoral Pacífico, porque existen demasiadas áreas del conocimiento, demasiados proyectos que dejan a un lado asignaturas o conceptos como la asignatura que nosotros estamos presentando. Y el reto fue también cómo transmitirles las prácticas de laboratorio a los muchachos, porque nosotros les explicamos en el aula, nosotros los llevamos de la mano, paso a paso. Pero sí se ha podido lograr con el equipo de la Dirección de Innovación Educativa, dentro de la cual en la plataforma en línea tenemos asignaturas como materiales prácticos que ellos los pueden descargar, se les guía de tal manera y en los lugares libres que pueden descargar estos programas. Las bases de datos geoespaciales que nosotros manejamos es del CINIP, que es el Sistema de Información Nacional Territorial. Nosotros se los ofrecemos también que los descarguen, y los vamos guiando paso a paso para que ellos trabajen. Entonces es un componente y es una temática bastante amplia, bastante novedosa, porque existen muchas personas que dicen vamos a hacer un sistema de información geográfica de turismo para fomentar el turismo en Copán, por ejemplo. Pero ¿qué rutas o qué sugerencias le van a dar usted al personal nacional y extranjero para poder crear un sistema de información geográfica que fortalezca el turismo en Copán? Entonces usted tiene que generar como producto final un mapa para decirles lugares o sitios que pueden alojarse, rutas alternas para poder llegar a X o Y parque ecológico, reserva natural. Entonces todo esto se fortalece con las asignaturas como la nuestra, como los sistemas de información geográfica. Aquí hay muchas asignaturas que este año se han desarrollado. Yo creo que tenemos más de 15 asignaturas que se han desarrollado este año, pero es la primera en el área de la Facultad de Ciencias Espaciales que se ha desarrollado. Igual en el caso de turismo, que es la primera asignatura del Plan de Estudios de Ecoturismo que se desarrolló, y bueno, el profesor les va a comentar cómo casi de un día para otro no, pero sí muy rápido se tuvo que asumir él el compromiso de trabajar esta asignatura. Así que lo dejo con sus 10 minutos. Muy buenas tardes, para mí en realidad es un honor estar aquí, gracias por la invitación. En mi caso me toca presentar el trabajo que desarrollamos porque fuimos un equipo en realidad, de la asignatura de Psicosociología del Turismo. En el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico existe la particularidad que solo ahí se imparte la licenciatura en ecoturismo. El área de Ciencias Sociales, que es en la que yo laboro, le servimos la clase de Psicosociología a la carrera de ecoturismo. Entonces, tiene la particularidad que es la primera clase dentro del plan que es propia de la licenciatura. Entonces surgió la necesidad, ¿no?, una vez que se abrió el telecentro de Rotán y que se aprobó impartir la licenciatura de manera virtual en el telecentro, de virtualizar esta clase. Cuando se toma esta decisión, nos encontrábamos en una situación particular,
Es decir, el centro regional no era la primera vez que se iba a desarrollar una asignatura virtual ahí. No había programado en ese momento ningún curso de capacitación para virtualizar asignaturas. Su servidor no estaba capacitado tampoco en ese momento. Entonces, por eso es que la máster dice que de un día para otro se empiezan a tomar las decisiones y pues todo lo tuvimos que hacer de esa manera. Entonces, se aprovechó que el docente, en este caso su servidor, tenía un poco de experiencia con educación virtual. Entonces se pidió el acceso a dos asignaturas en particular para poder comprender más o menos la dinámica de cómo debía quedar el resultado final. Se logró acceder así como participante, claro, a la clase de Psicología General y Sociología General. La primera es importante porque tiene relación con la carrera, y la segunda importante también porque es el requisito previo que los estudiantes deben de cursar antes de psicosociología del turismo. Aparte de eso, entonces se conforma el equipo de trabajo, y para solventar esa problemática que se encontraba, ¿no?, se trabaja muy de cerca. En este caso siempre tuvimos el apoyo de la máster Quintanilla, que agradezco mucho, la licenciada Terlin también, que estuvieron siempre apoyando de cerca este trabajo, y su servidor pues también comprometido con esto. Un aspecto que cabe destacar entonces es ese, ¿no? Es la primera que se virtualiza en la zona, no habían experiencias previas en la zona y sin la capacitación que se esperaba. Entonces se fue trabajando en esto. Sin embargo, no se podía hacer en el aire, pues sin ningún fundamento, sin ningún sustento. Entonces en este caso nos remitimos al modelo educativo de la UNA para buscar que la clase satisfaciera los requisitos que el modelo educativo exige. Entonces en este caso pues conocemos que el modelo educativo es constructivista, es crítico reflexivo y es humanista. Entonces comenzamos por satisfacer el componente del modelo constructivista o de la teoría constructivista, donde esperamos entonces que los estudiantes que van a cursar la asignatura de manera virtual sean capaces de ir creando su propio conocimiento. Se tomó muy en cuenta el aspecto o la teoría de la zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky, entre otras teorías de algunos otros autores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para satisfacer este requisito, entonces los estudiantes dentro de los trabajos de las asignaturas deben, por ejemplo, de elaborar conceptos propios a través de las lecturas de otros materiales. También deben de poner en práctica los conocimientos que tienen sobre la situación histórica, política y social y cultural del país, y compararlos, esos son los conocimientos previos a los que nos referíamos, y compararlos con nuevos conocimientos que van adquiriendo de orden sociocultural, sobre todo de las principales sociedades emisoras del turismo a nivel mundial. Se busca también, por ejemplo, que el estudiante ponga en práctica que el estudiante dé un fundamento teórico a prácticas que ya ha dado, como por ejemplo ser el turismo religioso o el turismo cultural. Para el componente crítico reflexivo, entonces se busca mucho que los foros fomenten el análisis de las problemáticas actuales que pueden haber en cuanto a la situación del turismo a nivel nacional, y se busca mucho que se enfoquen dentro de los aspectos de la situación de Roatán, y por otro lado también se busca identificar, esto ya no solo a través de los foros, sino a través de otro tipo de actividades, de qué manera se puede potenciar el turismo en la zona. Hay una actividad en particular que busca mucho que ellos generen ideas de cómo disminuir los efectos negativos de la estacionalidad dentro de la zona. Esto es interesante porque se diseña para que ellos lo apliquen dentro de la comunidad donde viven, Roatán en este caso, y buscar que traten de identificar otros productos turísticos en una zona donde predomina el turismo de sol y playa. Entonces fomenten ellos ese componente crítico reflexivo del que hablábamos, donde ellos entonces van a tener que encontrar soluciones a una problemática que se les plantea.
También, por ejemplo, se les invita a identificar actividades turísticas del país, que muchas de ellas puedan ser ya conocidos por ellos, que tengan un componente cultural, y alejarnos un poco de la idea tradicional que mucha gente tiene de turismo, que solamente es playa, fiestas, etcétera. Y entonces se les invita a esto, ya que eso les va a permitir a ellos ir generando nuevas ideas que luego podrán poner en práctica. Dentro del modelo humanista, o para centrarnos en el modelo humanista, que habla mucho sobre fomentar la libertad del individuo. Ya de por sí el sistema de educación en línea fomenta este tipo de libertad. Entonces, en esta medida se les ha permitido a los estudiantes un amplio plazo para poder entregar sus actividades. Y otra cosa interesante que va por este modelo es que muchas de las actividades van enfocadas al desarrollo personal de los participantes, y que obviamente también van a influir en sus relaciones sociales, familiares, sociales, dentro de la comunidad, y también en su desempeño laboral. Me refiero específicamente al aspecto de la inteligencia emocional, el desarrollo del control emocional, etc. Esto porque esta clase tiene la particularidad que une 3 disciplinas, es decir, es una clase que, como su nombre lo dice, une los conocimientos de la psicología, de la sociología y del turismo. Entonces se toca un poco de todo esto para poder llegar a ella. Pues también al momento de desarrollar las clases, pues hubo que buscar los principios básicos dentro del modelo educativo de la universidad, como ser la calidad, la pertinencia, la equidad, la interdisciplinaridad y la internacionalización, y ver en qué medida a través de la asignatura podíamos entonces satisfacer estos principios básicos que el modelo educativo actual de la universidad nos exige. Por ejemplo, en cuanto a calidad, nos planteamos con los principios de Crosby, por ejemplo, de estar siempre cumpliendo con las especificaciones y cumplir con los requisitos. Para este caso, toda la asignatura se diseñó en base al plan analítico de la misma, y se tomó el portafolio docente o la información que ya se tenía. Lo mismo, pues, en cuanto a pertinencia, se buscó que se analizaran las situaciones y las problemáticas actuales de la ciudad, y cosas, tratar de trabajar con problemáticas reales. La equidad, que pues ya de por sí el modelo en línea facilita mucho la equidad, ya que ayuda a democratizar la educación. En cuanto a la interdisciplinaridad, pues ya lo expliqué anteriormente, al trabajar con las tres áreas del conocimiento. Y en la internacionalización, pues en este campo se hace mucha comparación entre la realidad hondureña con las realidades, sobre todo de los principales países emisores de turismo. Nos enfocamos mucho, por ejemplo, en China, que es actualmente uno de los países emisores de turismo más grandes, Alemania, y nos enfocamos mucho en Estados Unidos, y parte de Centroamérica también, porque son los mercados emisores de turismo que más generan ingresos a nivel nacional. Entonces tuvimos que considerar todos estos aspectos para que nuestra asignatura tuviera un sustento teórico, y pues esperamos tener buenos resultados. Hasta la fecha, los estudiantes matriculados, aún no se ha culminado la clase, han mostrado satisfacción con la misma, y siguiendo los principios también de la calidad total, ya de esta primera experiencia, entonces ya se tienen un par de correcciones que se piensan hacer, con la idea de que la próxima vez que se sirva, el próximo periodo, sea más gratificante para los estudiantes y ir teniendo un mejor resultado. Gracias. Un aplauso a nuestros 3 expositores. Siempre el próximo año tendremos las versiones mejoradas de muchas de estas asignaturas que están siendo sometidas a procesos de mejora. Por aquí miraba a la licenciada Lourdes Aguilar en la mañana y al licenciado Pablo Carías, que están trabajando en la mejora de la asignatura de sociología en general. Voy a cerrar esta parte de la jornada del programa con la entrega de los diplomas a nuestros ponentes de esta actividad, la máster María Lourdes Madrid.
el profesor Carlos Francisco Agursi. Ingeniera Jenny Castellanos. Seguimos con un fuerte aplauso a nuestros tres ponentes de estos entornos de y experiencias de innovación educativa.